lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Solo anhelo tu presencia y nada más. Cántala con nosotros. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal. Eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Solo anhelo tu presencia y nada más. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tienes lo que necesito y mucho más. Solo anhelo tu presencia y
traes libertad de este lugar. Con tu esperanza la creación alumbrará. Su trono bendejo, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. En la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, ya no hay temor, dentro de un perfecto amor. Tu trono bendejo, tu amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Con su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada. Mira eso en su casa ahora. Solo Jesús. Cantémosle sobre toda situación. Seguiré. A Jesús solo a ti, Señor. Dios lo bendiga a todos en el día de hoy. Estamos agradecidos del Señor por su misericordia a nuestro favor, aún en medio de la temporada que estamos viviendo. Esperamos que el Señor pueda fortalecer, guiar y restaurar en este tiempo. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema de actualidad, aunque es un tema que como iglesia lo hemos manejado antes. Quiero hablarles acerca del papel de la iglesia en el día malo. ¿Cómo debe la iglesia manejarse? ¿Cómo debemos manejarnos los creyentes en una temporada como esta? ¿Qué dice la Sagradas Escrituras acerca de una situación que se ha vivido en diferentes temporadas y que nosotros estamos viviendo ahora? Quiero compartir el texto de hoy en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, quiero compartir la escritura, 6, 13 y 14 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así dice la escritura en el nombre de Jesús. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Hoy, conversando con ustedes acerca del tema, aunque antes habíamos hablado del tema, pero no es lo mismo conversar de un tema de actualidad que haberlo conversado en un tiempo donde no necesariamente estábamos pasando por una temporada difícil. Nosotros como iglesia definitivamente nos hemos dado cuenta que hemos sido afectados de la misma manera que el mundo entero ha sido afectado. El mundo completo está viviendo una temporada muy difícil y la iglesia de Cristo, que está dispersa en esas naciones del mundo, también está viviendo esa temporada. Una temporada que en la Escritura nos ha advertido acerca de lo que es el día malo para que nosotros estemos apercibidos y que ese día no nos agarre de sorpresa. Lo que muchas veces nosotros no estamos pendientes a lo que la Sagrada Escritura dice y estar dispuestos como a escuchar la voz de Dios, sino que estamos muy ocupados, inmersos en muchas cosas, pero Dios siempre está hablándonos acerca de las cosas que van a ocurrir. Y hoy estamos como iglesia dispersa en el mundo, como comunidad de creyentes, viviendo exactamente lo que están viviendo las demás personas que viven alrededor de nosotros en las naciones. Y nosotros tenemos que actuar diferente a como actúan los que no conocen a Dios. Porque ahora quien tiene que darle aliento a la gente somos nosotros, que también estamos siendo procesados igual que ellos. Porque la iglesia no está excepto, no está fuera de lo que está viviendo el mundo completo. Por eso tenemos que estar con un corazón dispuesto, una mente transformada, un espíritu transformado, para nosotros en medio de la necesidad poder asistir a la gente. En medio de la crisis poder asistir a la gente, porque el Señor en este tiempo nos va a usar como iglesia para apoyar a la gente que está viviendo lo mismo que nosotros como iglesia. Un tiempo, el día malo, según la Escritura, es un tiempo difícil donde el Señor deja que las tinieblas nos arropen, nos ataquen. Aunque esos ataques de la tiniebla tienen limitaciones, porque el Señor no deja que las tinieblas acaben totalmente con la iglesia, pero sí le permite en un momento atacar. Y aquí tenemos que reflexionar, porque algunos creyentes le estamos diciendo a la gente que Dios ha mandado una situación para acabar con la humanidad, y realmente, según la Sagrada Escritura, el día malo es una temporada donde las tinieblas, encabezada por su líder, que es Satanás, toma control con permiso de Dios, porque Dios le permite, porque para atacar a los hijos de Dios, él necesita que Dios le permita. Y entonces Dios le permite a él atacarnos, pero el Señor está seguro que nosotros vamos a dar la talla y que no vamos a corrernos en medio de la crisis. Así que tenemos que ver lo que establece la Escritura acerca de este tipo de acontecimientos que lo han vivido los hijos de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Han vivido un día malo, una temporada difícil, y en esos momentos que ha vivido esa temporada difícil, es el enemigo quien ha decidido atacar con el propósito de derribar, pero Dios no ha desamparado a sus hijos. Uno de los casos que tenemos es el que establece la Escritura en el libro de Job, que establece lo que
le ocurrió a Job y cómo el Señor le permitió al enemigo atacar a Job. Así que estoy en el capítulo 1, en el verso 8 del capítulo 1 del libro de Job, que dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Sí le permitió atacar a Job, pero lo hizo con limitaciones, porque el enemigo no puede hacer lo que quiere con nosotros, con la iglesia de Cristo. Él no va a desamparar en medio de la crisis, y cuando hablo de desamparar no lo va a hacer en ninguna área. Va a estar con nosotros, porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios vive en nosotros y está alrededor de nosotros. O sea que nunca nos va a desamparar aún en medio del día malo o de una crisis como esta, sino que estará al tanto de cada cosa que nos pasan, la que estamos viviendo, aunque le ha permitido al enemigo de alguna manera atacar, avasallar, pero no nos desampara. Entonces le dice sobre el trato con Job. Job lo acusa, y esto es interesante porque la iglesia en el mundo ha progresado considerablemente y ha estado avanzando el pueblo de Dios, y en este tiempo que está todo paralizado, todo el mundo es afectado, no solamente los que no conocen a Dios y las naciones de manera institucional, que es afectada la economía en medio de la crisis, sino que también la iglesia ha sido atacada fuertemente, porque nosotros somos lo que representamos el reino de Dios en la tierra, y una de nuestras fortalezas es juntarnos, apoyarnos mutuamente. Pero ahora en la crisis, las medidas que se han tomado del distanciamiento social no nos deja ni siquiera juntarnos. O sea que de alguna manera ha sacado partida en medio de esta situación. Observe cómo sería entonces delante de Dios. Si ellos dejan de congregarse un tiempo, ellos no van a poder resistir. Sabemos que hay gente que no resiste esto, pero ahora Dios le va a dar nuevas fuerzas en el nombre de Jesús para resistir toda situación difícil y para permanecer unidos a Cristo en medio de la crisis. Porque de aquí sacaremos cosas buenas y desarrollaremos habilidades y capacidades y nos creceremos en medio de la crisis, porque Dios está con nosotros y no nos ha desamparado, y el enemigo solo podrá tocar cosas pasajeras de nosotros, porque nuestras vidas están escondidas en Dios y no le tememos a la muerte, porque la Escritura dice que hemos pasado de muerte a vida. Eso no significa que no vayamos a someternos a las normas que vienen dadas en el Estado de Derecho de las ciudades, de las naciones, reglas establecidas para la convivencia pacífica y para poder detener esta enfermedad, que una de las claves para detenerla es distanciarnos por un tiempo, porque así se determina quién está enfermo y quién está sano. Los enfermos son tratados y así se puede detener la enfermedad. Y es una técnica saludable de la que nosotros como iglesia, aún las Sagradas Escrituras nos enseña que debemos hacer esas cosas. La Escritura establece sobre esa temporada difícil que ha vivido
los hijos de Dios en algún momento, y una de las técnicas es esa, esconderse. Dice Proverbios capítulo 22, el verso 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado es el que tiene la mente de Cristo, que cuando ve el mal se esconde, no deja que el mal lo arrope. Así que la técnica de escondernos en medio de las dificultades es una técnica enseñada por el Señor, y los hijos de Dios deberíamos ser los primeros en tomar esas medidas. Eso no significa que no vamos a servir a la gente. Si lo hacemos, lo vamos a hacer en momentos específicos y sin violar el protocolo que viene establecido para situaciones como estas. Porque la iglesia, una de las responsabilidades de la iglesia en el día malo es crecerse, es servir, es alcanzar a los perdidos, es dar a conocer a Cristo, es representar al Señor. Y esconderse aquí no es esconderse de la gente, es esconderse del mal. De ese mal que estratégicamente tenemos que cubrirnos para que no nos azote. Eso es lo que establece la Escritura. El avisado ve el mal y se protege. Eso es interesante. Pero también en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, la Escritura dice lo siguiente, 19, 1 y 2. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Dios tiene poder para deshacer la enfermedad. Igual tenía poder para proteger a David directamente, y lo hizo en su momento, del rey Saúl. Pero hay un mensaje de sabiduría, de entendimiento. Te van a salir a buscar para matarte, debes esconderte, porque hay una técnica en Dios de escondernos en medio de la crisis. Y eso es sabiduría, eso no es malo. Nos defiende cuerpo a cuerpo, pero también nos defiende escondiéndonos, porque hay un momento que hay que esconderse y salir cuando estamos apercibidos que ya el mal ha cesado, o salimos de emergencia sin violar el protocolo a buscar provisión y asistir a la gente. Pero nos mantenemos protegidos, todos protegidos. Dice que Jonatán le da el mensaje a David diciéndole, escóndete, porque te andan buscando, te van a salir a buscar para matarte. Y eso es importante, que nosotros lo entendamos de la manera que Dios puede protegernos de mil y una manera. Él sigue siendo Dios y es poderoso. Y Él tiene la facultad para hacernos invisibles en un momento determinado. Y que nos ha pasado ocasionalmente, que Dios nos hace invisible frente a algunas personas que quieren agredirnos. Pero hay un momento donde Él nos da una estrategia, escóndete, no salga, no te muevas. Inclusive el mismo profeta Isaías le dice, anda pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, según Isaías capítulo 26, 20. También le dice el profeta al pueblo, cuando venga el momento de la indignación, cuando venga el momento de la crisis, escóndete, cierra tu puerta. Eso es estratégico. Porque aquí también pudiera darse el fenómeno, el comportamiento que la Escritura llama tentar a Jehová.
Y tentamos al Señor cuando no somos obedientes a lo que la palabra enseña y nosotros queremos hacer cosas confiando en que el Señor nos va a proteger, pero Él no nos ha mandado. Cuando Dios te mande, debes salir, aún protegido como debe ser, sin violar el protocolo, debes salir. Cuando haya necesidad, debes salir. Pero si Dios no te ha mandado, hoy lo que te está mandando es, escóndete. Y hazlo hasta que pase la indignación. Estamos atravesando el día malo. Y en medio de este proceso, la técnica es escondernos, es estar en un sitio seguro. De esa manera evitamos exponer nuestras vidas y también la de nuestra familia. Tenemos que tomar las medidas apropiadas cada vez que nos vayamos a mover. Dios no es cobarde, ni nos está mandando a ser cobarde. Por el contrario, la Escritura lo que nos está diciendo es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que si nosotros somos sabios, si hay inteligencia en nosotros, si tenemos a Dios, entonces nuestro comportamiento debe ser como el del Señor. Y eso implica que nosotros estamos en obediencia. El que teme a Dios es obediente. Y la obediencia es muy amplia. No solo es a lo que la Escritura está estableciendo, sino también a las normas establecidas en el Estado de Derecho. De manera que nosotros, por estrategia, debemos escondernos. La iglesia primitiva vivió una crisis parecida, no necesariamente por medio del virus, sino por una persecución. Y ellos entonces utilizaron la inteligencia que viene del cielo y comenzaron a reunirse en lugares seguros, a escondidas, y lo hacían de noche, si se quiere, y en lugares seguros, en catacumbas, en cuevas. Ahí se reunían para protegerse de la ira de Satanás y del infierno que se manifestaba a través de los gobernantes y de los religiosos que perseguían a la iglesia, porque la iglesia fue perseguida por el judaísmo y también por los gobernantes. Hubo una alianza estratégica entre el Imperio Romano y el judaísmo para perseguir a los creyentes, pero ellos se trancaron. Hubo un movimiento, corrieron, inclusive abandonaron las ciudades y se fueron, abandonaron la ciudad donde estaban y se dispersaron. Y eso produjo un gran avivamiento, porque en medio de la crisis, los hijos de Dios tenemos la oportunidad de crecer en Dios. El gran avivamiento que vivió la iglesia primitiva vino a partir de una crisis. Y esta crisis, que sabemos que es un tipo de persecución, porque es un asunto que viene del infierno con el propósito de desestabilizar la humanidad. Y nosotros como iglesia también somos afectados. En esa persecución, la iglesia primitiva tuvo la oportunidad de alcanzar otras naciones, otros pueblos. Se dispersaron. Y el apóstol Pablo, en ese tiempo que era perseguidor de la iglesia, fue alcanzado. Y fue alcanzado después de tener una experiencia en la muerte de uno de los diáconos de la iglesia primitiva, de Esteban. Después de esa experiencia de la muerte de Esteban y de las revelaciones que Esteban compartió en medio de su sacrificio público, donde el apóstol Pablo estaba, Saulo en ese tiempo. Luego Dios tiene encuentro con él y él, siendo perseguidor, se volvió perseguido y alcanzó naciones, y Dios le dio una sabiduría extraordinaria y una revelación oportuna para traernos los escritos que tenemos. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted puede encontrar toda la narración de la vida de los apóstoles y de la primera iglesia, la iglesia apostólica, cómo se desenvolvió a partir de una crisis.
Entonces de eso se trata. ¿Cuál es el papel de nosotros en medio de esta crisis? ¿Qué va a sacar Dios de nosotros? Nosotros tenemos que dar a conocer la palabra de Dios en este tiempo. Ser los primeros en asistir y en estar al servicio de los necesitados. Hay una responsabilidad de la gente que nos gobierna de asistir, pero la iglesia no puede necesariamente esperar que todo venga de la administración del Estado y del gobierno, sino que como iglesia tenemos una responsabilidad social. Y de hecho la Sagrada Escritura habla del amor como obra social, porque el amor es muy amplio y dentro de esa expresión del amor como obra social está en que nosotros debemos manifestar el amor de Cristo. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, tiene una manifestación de servicio y que se manifestó en la cruz para salvación de nosotros, pero nosotros, como el amor de Dios está con nosotros y viene en término vertical, nos golpea el ágape que produce entre nosotros el amor fraternal, que es el que va a producir una obra social. Inclusive el apóstol Santiago nos está enseñando un principio de que ocasionalmente ni siquiera tenemos que pedir a Dios por las necesidades de la gente, porque debemos orar por las necesidades de la gente cuando nosotros no podemos suplirla. Pero cuando nosotros podemos suplirla, nosotros somos la respuesta de Dios para la gente. Y en vez de clamar a Dios para que supla, nosotros somos esa respuesta que la gente ya está clamando, está pidiendo a Dios que le supla y nosotros somos la respuesta. Tú eres la respuesta de Dios para la gente que tiene necesidad. Y hoy hay muchas necesidades. Hay necesidades espirituales. La gente está sediento de Dios, está lánguido, está buscando a Dios y se ha dado cuenta de que Dios es veraz y que Él tiene cuidado de su creación. Y necesita una iglesia que dé la respuesta. Pero también tenemos la oportunidad de servir a la gente que estamos conscientes y que pudieran estar cerca de nosotros, que tienen necesidades. Y mucho más a la comunidad de creyentes donde nosotros estamos. La iglesia primitiva aprendió esto. Y en medio de la crisis se dieron cuenta que no podían apegarse a cosas materiales porque de nada le iba a servir. Y sus bienes comenzaron a repartirlo o a volverlo común, que eso es lo que se llama la comunidad, el comunismo que practicó la iglesia primitiva, donde tenía las cosas en común porque se había dado cuenta que en la crisis que estaba viviendo, lo que tenían no les servían para guardar porque había una persecución infernal contra ellos. Y decidieron repartir, dar, ayudar, compartir con los necesitados en medio de la crisis. Y la gente tenía un lugar donde ir cuando no tenía alimentos, porque la iglesia dio la respuesta apropiada. Y ese es el papel de la iglesia en medio del día malo, en medio de la crisis. Es asistir, es dar la palabra para producirse el avivamiento, la restauración por la que la iglesia ha estado orando. Llegó el momento que se produzca esto, la transformación de las mentalidades de los creyentes, porque ahora tenemos la oportunidad de rendirnos a Dios porque no tenemos alternativa, porque el enemigo nos ha golpeado fuertemente. Y ahora tenemos que ir donde Dios, tenemos que rendirnos delante de Él para que su propósito se perfeccione en nosotros. Esta es nuestra oportunidad de reflejar a Cristo en nosotros, de dejar que Cristo se proyecte, que su imagen se proyecte a través de nosotros. Y tenemos una facilidad que no tenía la iglesia antes, que es la facilidad de las redes sociales, de llegarle a la gente, de dar una palabra a los compañeros de trabajo. Y en vez de estar haciendo memes y chistes acerca de la crisis que está viviendo el mundo, necesitamos acercarnos a la gente con una palabra.
y es oportuno. Deje que Dios ponga la palabra en usted para que pueda darla a la gente que tiene necesidad y que usted tiene contacto por medio de las redes. Le van a mandar muchas cosas y le van a mandar mensajes verdaderos ocasionalmente y mensajes que son mentiras, porque en todo esto se propaga la mentira. Pero usted debe aprovechar para responder a la persona que le envió el mensaje, enviándole uno que él necesita, porque mucha de esa gente que están enviando ese mensaje es porque están en pánico. Porque hay un pánico colectivo que vive la población, de la que la iglesia no debe dejarse arropar. Sí somos mortales y sí tenemos un miedo natural, pero no debemos dejarnos arropar por el pánico, porque el pánico hace más daño que la enfermedad. El virus daña a la gente y sabemos que está destruyendo la vida de mucha gente por medio de la neumonía que está produciendo y la tos y la desesperación. Pero lo que más está afectando a la gente es el pánico. Cuando la gente tiene algunos síntomas de gripe puede ser, o de la enfermedad viral que nos afecta, el COVID-19, la gente sin tener los síntomas de la enfermedad, pero siente que tiene una fiebre o una gripe tradicional, se siente acorralado y si le dicen que tiene la enfermedad, peor, porque está en pánico. Y nosotros estamos para dar una palabra. Siempre se ha necesitado gente para apoyar emocionalmente a los que están en sufrimiento. Y esta es nuestra oportunidad. Y ese es el papel de la iglesia, porque la iglesia está consciente de dónde viene esta situación. ¿Quién la ha provocado? Que son ataques espirituales fuertes que se están tejiendo, pero nosotros tenemos que sacarle provecho para poder avanzar, acercarnos a la gente y bendecirlo. Y ese avivamiento que la iglesia ha estado pidiendo puede venir en este tiempo. Y cuando pase el día malo, ser una iglesia fuerte, ser comunidades de creyentes, donde quiera que estemos, fuertes, capaces de vencer el vendaval y de entrar en una nueva dimensión como hijos de Dios y como creyentes en Cristo. Apelar a la fidelidad, al principio de la obediencia. Y esto le podemos sacar como provecho a esta crisis. El que la gente conozca a Dios por medio del mensaje de la cruz de salvación en Cristo. El que nosotros mismos podamos dejarnos trabajar por el Señor y levantarnos del sueño en la que como iglesia hemos estado dormidos para que la gracia de Dios se perfeccione y nosotros poder alcanzar a la gente. Que ese es el propósito de Dios para con nosotros como iglesia, que podamos alcanzar a los perdidos, asistir a los que están en necesidad. Y ahora se nos presentó la oportunidad. Cada quien tiene algo que dar, algo que compartir, una palabra de ciencia que se requiere en este tiempo. Dice que ahora la gente está queriendo ayunar mucho y la gente está queriendo ahora hacer grandes sacrificios. Pero la Escritura nos está diciendo a nosotros acerca del comportamiento que debemos tener siempre como iglesia, para que cuando venga el día malo estemos firmes. Siempre es bueno ayunar, siempre es bueno ayunar, pero ayunar en medio de la crisis no es tan saludable, sino que debimos como iglesia habernos involucrado en los llamados que se hicieron y que mucha gente no entendía para qué, ni entendía la oración que se hacía de que el Señor nos guarde de epidemias, de terremotos y cuantas cosas, que este año entró con mucha agresividad. Y ni así la iglesia pudo despertar y darse cuenta que estábamos a punto de vivir una experiencia difícil en el mundo y vivirlo también como nación. Ahora podemos ayunar,
Pero la solución está en la obediencia, en buscar a Dios, en el arrepentimiento apropiado para nosotros ejercer autoridad. Porque hay que prepararse, que es lo que dice la Escritura, que es lo que está planteando el apóstol Pablo, prepararse para el día malo. Ahora lo que deberíamos estar pensando es cómo subir nuestra defensa, por si se presentara algún ataque, nosotros podamos resistirlo. Porque espiritualmente debimos estar apercibidos de la amenaza. Ahora tenemos que pensar en cuidarnos, en obedecer. Los sacrificios son buenos si van acompañados de la obediencia. Aleluya. Así que compartimos el texto de principio de lo que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios acerca del día malo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Lo que nos está diciendo es que debemos estar preparados para el día malo. Que debemos estar preparados para la temporada difícil. Y hay una expresión que se usa en la República Dominicana, dice, para que no nos atrapen asando batata. Que lo que quiere decir es para que no nos atrapen distraídos, que el día malo, cuando venga el enemigo a atacar, no nos atrape distraídos, sino que estemos ejercitados en la palabra. Y entonces la palabra nos está diciendo cuál debe ser nuestro modo de vida de manera permanente para que cuando venga el tiempo difícil, que no podemos ahora congregarnos, que no podemos ni siquiera acercarnos los unos a los otros, que no podemos apoyarnos emocionalmente en términos físicos, sino solo por predicaciones a través de las redes sociales y videollamadas y videoconferencias. Ya no podemos acercarnos físicamente. Entonces hay una temporada difícil que no nos permite ni siquiera estar juntos en las congregaciones. Y entonces la Escritura nos manda a prepararnos por si llegare alguna situación. Pero no solo nos está afectando el hecho de que no podamos juntarnos a tener una celebración juntos al Señor, y alabar su nombre y apoyarnos mutuamente, sino que la economía del mundo está siendo afectada y por ende también nuestra economía. Igualmente hay hermanos de nosotros en el mundo, que en diferentes países del mundo, que se han quedado sin trabajo porque sus empleadores no tienen la posibilidad de pagar. Y esto es solamente comenzando la crisis. Creemos que el Señor es misericordioso y esto no se va a extender tanto, pero el tiempo que dure la crisis, esos hermanos nuestros, esos familiares nuestros y muchos de nosotros estamos afectados económicamente. Entonces ese es el día malo que la Escritura describe y que nos manda a prepararnos. No prepararnos como pensando en que va a venir un día malo, no, es vivir en obediencia en la presencia del Señor, cubierto completamente con su palabra. Que todo nuestro ser espiritual esté santificado de manera permanente, un arrepentimiento continuo, una intención de obedecer, de rendirnos al Señor y así prepararnos para la temporada difícil. Cuando llega la temporada difícil, no podemos hacer normalmente lo que antes hacíamos. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y cuando hayan acabado todos, estén firmes. Y de eso se trata. Que podamos estar firmes en el Señor para cuando venga una temporada difícil, nosotros podamos resistirla. Ahora, posiblemente algunos de nosotros no estaban firmes en el Señor y llegó la temporada difícil. Entonces ahí entra la iglesia, porque la iglesia fue diseñada para tener misericordia. No para caerle a palo a aquellos que han tenido debilidades, ni para aquellos que están en pecado, sino para darle una palabra oportuna de salvación. Y ese es el papel de nosotros. Es restaurar. El juicio se lo dejamos al Señor.
Pero ahora, condenar a la gente por encima del dolor, del pánico que está generando la crisis y la pérdida de familiares, y de saber que hay vecinos que pudieran estar contaminados y gente cercana y que no podemos ni siquiera ir a la funeraria, ni podemos despedir a la gente que se está muriendo, sino que se está encargando el estado de ellos. Eso genera otra incertidumbre. Lo menos que quiere escuchar la gente es que Dios se quitó la correa y que lo está castigando, porque esa no es la verdad. La verdad es que el mundo está siendo sometido a un proceso por el infierno y que Dios le ha permitido, pues, según establece la Escritura. Y que en esta crisis la gente debe volverse a Dios, que debe arrepentirse de sus pecados para ser perdonado de pecados, para alcanzar la misericordia del Señor y la salvación. Alcanzar la gracia de Dios por medio de Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que cuando terminemos de protegernos de manera, como describe en el texto bíblico, en términos general, cuando terminemos de proteger todo nuestro ser, sometiéndolo a Dios y cubriéndonos cada área, entonces él está diciendo, cuando han acabado todo, estén firmes. ¿Qué tan firme estamos? ¿Qué tan firme estás tú en Dios? Las cosas que antes te distraían te siguen distrayendo. Las cosas que te envolvían antes te siguen envolviendo hoy. ¿Estás firme? El Señor sabe que nosotros somos sus hijos y que podemos resistir, porque Él nunca permitirá que nosotros como sus hijos seamos sometidos a algún proceso que no tenemos la capacidad para resistir. Nosotros podemos resistir, y para resistir hay que estar firme. En medio de la crisis, ningún padre desampara a sus hijos, y mucho menos nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de amor y de misericordia, nos va a desamparar. Él no desampara a sus hijos, pero tampoco desampara a la creación, porque esa es su creación. Ese es el diseño del mundo, que aunque el enemigo ha engañado a la gente, pero Dios lo ha creado con un propósito, y Cristo en la cruz murió por ellos. Y solamente la iglesia está en capacidad de decirle a ellos su situación y de rescatarlo. Orar por nuestras naciones, pedir a Dios por nuestros gobernantes, que ellos se vuelvan a Dios y que hagan lo que hizo el rey de Nínive cuando escuchó la palabra del profeta Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida por causa de su pecado. Esa es la palabra de Jonás. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Que consultó a los sabios de su reino y le dijeron que se arrepientan. Y entonces el arrepentimiento incluyó separación de todo. Mientras Jonás estaba en la calle voceando, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Se estaban haciendo decretos importantes para llamar al pueblo, al buscar a Dios, a arrepentirse, a cesar del pecado. Y esto implicó inclusive ayuno, sacrificio del pueblo para provocar la misericordia de Dios. Aunque Jonás, que era un profeta que no tenía el corazón de sacerdote, no intercedió por el pueblo, sino que dio la palabra pensando en que esa palabra tenía que cumplirse, pero el pueblo se arrepintió y Dios tuvo misericordia. Dios iba a entregar al pueblo de Nínive para que Satanás lo destruya. Se iba a quitar y lo iba a dejar operar. Entonces Dios manda al profeta Jonás para que le dé una advertencia. Hay un propósito de destrucción y queremos advertirle, y esa es la misión del profeta. Llamar la atención de la gente para que la gente se vuelva a Dios y no ocurra lo que va a ocurrir. Porque cuando Dios está diciendo que algo va a ocurrir, no es porque Él necesariamente lo va a mandar, aunque ocasionalmente ha pasado que Dios sí ha dado orden al destructor para destruir y le ha dicho a Satanás, destrúyelo. Pero hay ocasiones que es diferente.
que es la misma condición de pecado que vive el ser humano que está provocando su situación. Y esa situación Dios la revela para que la gente pueda buscarle. Y por eso es que el atalaya tenía un compromiso. Y Dios hizo que los atalayas se comprometieran, los profetas que servían de atalaya. Y le dice, si tú no adviertes al pueblo acerca de lo que yo te digo y le pasare algo, tú eres responsable. Ahora, si tú le dices a la gente la verdad y la gente no se arrepiente, tú no eres responsable. La carga caerá sobre él y la sangre será sobre su cabeza. Entonces aquí hay una responsabilidad sobre la iglesia y ese era atalaya. Si no podemos dar el mensaje de salvación y de restauración a la gente y no podemos asistirlo en este tiempo, entonces nosotros somos responsables porque vimos venir el mal y no advertimos a la gente. Y entonces el papel de la iglesia en esta temporada difícil es ser atalaya. Y todos aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, en su sacrificio por la humanidad, en su amor para con el ser humano, debemos dejar que el Espíritu de Dios a través de nosotros pueda fluir y que nuestros labios puedan ser utilizados por el Espíritu de Dios para bendecir a la gente. El atalaya no es el que se inventa la cosa. El atalaya es el que traduce lo que está en el corazón de Dios a propósito del ser humano. No el que se inventa que Dios dijo, Dios no ha dicho, o el que quiere culpar a Dios de lo que Dios no es responsable, ni el que crea pánico a la gente. El atalaya es el que da el mensaje de parte de Dios para que la gente se arrepienta. Y ha habido atalayas en el mundo y también en nuestra nación, República Dominicana, y en América Latina ha habido atalaya y le ha dicho a la gente, busquen a Dios, arrepiéntanse, eviten el mal, y la gente no ha hecho caso, pero en este tiempo no lo vamos a condenar, sino que vamos a seguir dándole el mensaje, porque esta es la oportunidad. Ya llegó la crisis y ahora hay que buscar a Dios, no porque estamos en crisis, sino porque ellos no conocen a Dios. Y en medio de la crisis es que ellos pueden acercarse, porque algo está pasando con ellos que lo hace acercarse a Dios. Porque todo ser humano, cuando está en crisis, piensa, aun cuando no sea creyente, en que Dios puede ayudarlo. Y esta es nuestra oportunidad. La iglesia en este tiempo debe ser atalaya. Es verdad que vamos a estar trancados con la familia y que no vamos a salir, pero desde ahí vamos a dejar el pánico, vamos a dejar el miedo, vamos a entregárselo a la cruz de Cristo y vamos a dar el mensaje a la gente. Y Dios nos dará la fuerza, la sabiduría para enviar ese mensaje que la gente está necesitando de manera oportuna. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos desarrollar esas habilidades que el Señor ha puesto en nosotros y esa palabra de ciencia. La gente que en tu trabajo te rechazaron por ser hijo de Dios, por servir a Dios, esta es la oportunidad. No para que tú le retreguen en la cara su pecado, sino para que le diga, el Señor te ama y que darte una oportunidad para que tú le sirvas. Y deberíamos ya tener una lista de personas que están recibiendo a Cristo por medio de las redes, porque hay mucha gente con necesidad en este tiempo. Y tenemos que hacerlo. Y esa es parte de nuestra responsabilidad como iglesia. Ahora, como iglesia también nosotros debemos aprender. Job nos da una enseñanza importante en el capítulo 42, en el verso 5 y verso 6, dice lo siguiente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe lo que está planteando Job? Que la crisis vienen para destruirnos, pero que Dios no nos desampara, sino que aprendemos a conocer a Dios en medio de la crisis.
Personas quizás que hemos tenido que cargarla, ayudarla y ser tolerante con ellos, en medio de la crisis van a crecer. Job está diciéndole al Señor que los beneficios que él había recibido en medio de esa crisis, uno de los beneficios y principal era que él había conocido a Dios. Porque muchos estamos hablando de Dios, que estamos asistiendo a la iglesia, participamos en diferentes actividades, pero no conocemos necesariamente a Dios, porque hay áreas de Dios que todavía no han sido manifiestas, porque no hemos tenido la necesidad. Y entonces ahora, en la crisis que estamos viviendo, nos ayudará para conocer plenamente a Dios y saber que no nos desamparará en medio de la crisis, que vamos a salir airoso, que la iglesia se va a levantar, que va a tener autoridad, que va a alcanzar a los perdidos, que la gente va a venir a Dios rendido, porque cuando la iglesia se arrepiente, busca a Dios, los perdidos son alcanzados porque se liberan los aires de la comunidad donde está la iglesia. Y pasan cosas extraordinarias. Y la gente va a venir a la iglesia llorando a buscar a Dios. Entonces, él está diciendo, Job está diciendo, de oída te había oído, mis ojos te ven, yo no te conocía, pero la crisis me llevó a conocerte. Porque no tuve alternativa, sino buscarte, rendirme, ver tu mano obrando. Y Job fue restaurado y superó el día malo. Ahora, cuando él dice eso, entonces él se ve a sí mismo y mira a Dios, porque ahora dice que lo conoce. Y al conocer a Dios se ve a sí mismo sus debilidades, sus impurezas, sus razonamientos, su naturaleza concupiscente. Y entonces dice, me aborrezco y me arrepiento. Él lo dice porque cuando nosotros vemos a Dios, su grandeza, su poder extraordinario y vemos nuestra naturaleza concupiscente, nuestros pensamientos, la manera de nosotros actuar, nos damos cuenta que Dios es excelso y que tenemos que rendirnos delante de Él. Y entonces Él dice, de oídas te había oído, yo había oído hablar de ti, pero ahora yo te conozco. Y como te conozco y me veo a mí, entonces yo aborrezco la conducta y la naturaleza pecaminosa que está en mí. Y entonces tiene una actitud de arrepentimiento. Porque igual en el antiguo pacto como en el nuevo pacto ha habido gente que ha venido al Señor por medio del arrepentimiento. Porque ha reconocido su pecado y se ha dado cuenta de sus debilidades y ha entendido que necesita a Dios, que debe depender de Dios para que su gloria se manifieste. Y esa es la palabra que nos da Job al final de su proceso. Y concluyendo en el día de hoy, esta palabra, quiero que reflexione lo que nosotros somos como iglesia y lo que Dios demanda de nosotros en este tiempo. Tenemos que dar a conocer la verdad de Dios a la gente. Tenemos que buscar nosotros al Señor y enseñar a la gente a buscar al Señor, provocar al Señor. Darle la oportunidad a la gente para que se arrepientan, para que confiesen a Cristo como Salvador. No saturar a la gente con mensajes de amenaza y de destrucción, porque el sacrificio de Cristo es universal. Fue para todos los seres humanos y por todos los pecados. Y esta es la oportunidad. Y todo el que ha pecado, dice la Escritura, que abogado tiene para con el Padre, que es Cristo. Decirle a la gente que no tienen oportunidad para salvación no es bíblico. O llevar a la gente al despeñadero en medio de la crisis tampoco es amor. Restauremos a la gente, apoyemos a la gente, guiémoslos a Cristo para que cuando pase el vendaval ellos estén firmes en Dios y sepan que Dios lo ha guardado, porque Dios va a cuidar su creación, porque hay una iglesia que intercede por ellos, que le da la palabra oportuna, pero que está pendiente. Porque no solamente estamos pendientes de la iglesia y no solamente Cristo guarda la iglesia, porque Él es universal y no puede ser contenido en ningún lugar. Él es universal y Él cuida a todo ser humano, incluyendo aquellas naciones que lo han negado y que no le dan la oportunidad a la gente para que libremente se expresen. Nosotros como iglesia tenemos que dar a conocer a Cristo en este tiempo.
la iglesia también en este proceso está siendo purificada. No solamente estamos siendo transformados, sino también santificados por el Señor. Porque la iglesia debe reflexionar en este tiempo acerca de nuestra responsabilidad, de la unción que ha sido depositada en nosotros como iglesia. Porque nosotros tenemos la unción de Cristo. La responsabilidad de Cristo cayó sobre nosotros porque somos quienes lo representamos. De ser sacerdotes, de interceder, de ser profeta trayendo la palabra, de administrar cosas extraordinarias. Esa es la responsabilidad que tenemos. Y no es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarse del sueño, de despertar y de buscar cada día una palabra de ciencia para compartirla con alguien. La gracia del Señor esté sobre todos y el Señor nos guíe para permanecer en su presencia, firme en todo tiempo. Dios lo bendiga a todos en el día de hoy. Estamos agradecidos del Señor por su misericordia a nuestro favor, aún en medio de la temporada que estamos viviendo. Esperamos que